¿Qué onda, raza? Me presento. Soy el administrador de Schmática y el día de hoy vamos a iniciar con el curso de lo que es álgebra desde cero. El álgebra es ese punto en las matemáticas en el que dejamos de hacer únicamente operaciones aritméticas. Me refiero a cosas tan simples como 1 más 2, que es 3, o multiplicar un número por otro, 6 por 3, 18. Todas estas corresponden a operaciones aritméticas. También tenemos, por ejemplo, la suma de fracciones. Podríamos tener un medio más 3 medios. Esto es 4 medios. Y 4 medios es igual a 2 enteros. También, por ejemplo, sacar raíces cuadradas, etc. Entonces, el álgebra es ese momento en el que empiezan a aparecer letras como la A, la B, X, Y, Z. En general, cualquier letra del alfabeto puede aparecer. Entonces, en el álgebra resulta que ahora tenemos expresiones como ax cuadrada más bx más c igual a 0. Y mucha gente se preguntará qué significa esto. En álgebra ahora tenemos sumas, pero de letras. Por ejemplo, a medios más 3a medios. Y bueno, en general, si ustedes no saben hacer estas operaciones, como lo son suma, resta de fracciones, raíces cuadradas, elevar un número al cubo, por ejemplo, a cúbica, ¿qué significa esto? Pues no se preocupen, este curso es precisamente para aprender todo eso. Incluso si no saben hacer operaciones aritméticas, voy a tratar de ir explicando todo para que podamos ir avanzando paso a paso. Para este curso nos vamos a apoyar en lo que es el libro Álgebra de Baldor, cuyo autor fue cubano. En general es un buen libro que trae muchos ejercicios. Yo resolveré muchos de los ejercicios que aparecen en este libro. ¿Y qué esperar del álgebra? Bueno, el álgebra quizás para algunos sea aburrida, algunos otros no la entiendan porque aparecen expresiones un poco raras. Entonces tienes por qué resolver, por ejemplo, tienes 2a menos 2b más 1 y mucha gente se pregunta esto qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene resolver una ecuación de la forma x cuadrada más 3x más 2 igual a 0? Y entiendo que muchas personas vean el álgebra como un tema bastante molesto, que no les aporta nada a su vida. Pero personalmente el álgebra fue ese momento cuando a mí me empiezan a gustar las matemáticas. Si aprenden bien el álgebra, van a poder entender muchos temas de matemáticas que quizás sean un poco más avanzados. Van a poder comprender muchas cosas del cálculo, de la geometría. Entonces es fundamental estudiar álgebra para tener una comprensión más amplia de lo que son las matemáticas. Y bueno, entonces vamos a empezar explicando un poco. Como ya lo mencioné, en el álgebra vamos a estar sumando, por ejemplo, 3a más 2a menos 5a, por ejemplo. Vamos a estar resolviendo este tipo de cosas y entonces hay que empezar a explicar qué significan las letras, por qué aparecen letras. Pues bien, las letras no significan otra cosa más que una cantidad, un número. Por ejemplo, si hacemos un convivio y tenemos que cooperar dinero, entonces imaginen que yo coopero 100 pesos y un amigo coopera cierta cantidad de dinero, entonces yo le pongo que es el dinero de Pedro, ¿no? Dinero de Pedro. Pero yo no vi cuánto dinero cooperó. Sin embargo, cuando lo contamos, mis 100 pesos más el dinero de Pedro, resulta que contamos, por ejemplo, 180 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero nos dio Pedro? Entonces, este es uno de esos problemas que resuelve el álgebra. Y, por ejemplo, aquí podríamos decir sea X la cantidad de dinero que cooperó Pedro. Ponemos de dinero de Pedro. Entonces tenemos que mis 100 pesos
más la cantidad de Pedro, que yo le voy a llamar X. X es el dinero que cooperó Pedro. Entonces 100 más X igual a 180. Y así tenemos una expresión algebraica. Esta sería nuestra primera expresión algebraica. 100 más X igual a 180. Bueno, si resolvemos esta expresión, pues hallaremos la cantidad de dinero que cooperó Pedro. Ahorita no lo vamos a resolver, simplemente quiero que se entienda que de esta manera podemos crear expresiones algebraicas. Vayamos con otro ejemplo. Digamos que yo compro 2 cajas de chocolates. Entonces compro 2 cajas de chocolates y resulta que revuelvo todos los chocolates y los pongo en otra caja más grande. Y aquí tengo todos los chocolates. Entonces, al momento de contar todos los chocolates, resulta que tuve un total de 80 chocolates. 80 chocolates en total. Sin embargo, yo quiero saber cuántos chocolates había en cada caja. Yo sé que en total tengo 80 chocolates, pero quiero saber cuántos había en cada caja. Pues bien, vamos a hacer una expresión algebraica para este problema. Y entonces nos quedaría, por ejemplo, algo así. Sea, en este caso vamos a usar la letra A, sea A el número de chocolates que había en cada caja. Entonces vamos a hacer la expresión algebraica. Yo tenía 2 cajas, y esto lo multiplico por A, porque A es el número de chocolates en cada caja. Y yo sé que sumando las dos, esto es igual a 80 chocolates, porque recuerden que en total tenía 80 chocolates. Entonces el número de chocolates en las 2 cajas es igual a 80. O si esta expresión es un poco complicada, la podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, el número de chocolates en una caja más el número de chocolates en la otra caja es igual a 80. Y aquí tenemos nuestra segunda expresión algebraica, A más A igual a 80. Entonces, de esta forma podemos armar expresiones algebraicas y son ejemplos para que vayan entendiendo qué significan estas letras que aparecen en el álgebra. Repito, muchos de estos problemas los vamos a resolver más adelante. Ahorita únicamente entender qué son las letras, pero en general podemos usar cualquier cosa, no necesariamente letras. Por ejemplo, ahora en vez de decir sea A, lo tachamos, podemos decir sea un muñequito. ¿Por qué no? Sea un muñequito el número de chocolates que había en una caja. Entonces, el número de chocolates en una caja más el número de chocolates en otra caja es igual a 80 chocolates. Y aquí es otra expresión algebraica en la que no usamos letras, sino unos muñequitos. Y pues esto es perfectamente posible. Ustedes no necesariamente tienen que usar letras, que la A, que la X, que la B. Pueden usar cualquier símbolo, pueden dibujar un gatito y entonces por ejemplo, en el caso anterior que teníamos el dinero que cooperó Pedro, ¿no? Que dijimos sea X, el dinero de Pedro, o el dinero que cooperó Pedro, pues ahora en lugar de X, podríamos decir sea, no sé dibujar, pero digamos un gatito. Bueno, no parece gato, pero bueno, sea un gatito el dinero de Pedro. Entonces tendríamos los 100 pesos que yo cooperé, más un gatito, era igual a 180. Y bueno, aquí me tocaría resolver esta ecuación para hallar lo que vale el gatito. Entonces, bueno, en particular, yo sé
que el dinero que cooperó Pedro son 80 pesos. Entonces podría tener mi resultado así. El gatito es igual a 80 pesos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, cómo resolver estas ecuaciones, cómo hacer nuevas expresiones. Ahora, por el momento, solamente me interesa que entiendan que las letras significan algo. Pueden ser números, pueden ser chocolates, pueden ser sandías, dinero, etc. Y no necesariamente tienen que usar letras. Pueden usar cualquier símbolo que a ustedes mejor les guste. Entonces, otra cosa que aparece en álgebra son la introducción de los números negativos. Entonces, vamos a hacer una recta para esto. Esta recta se le llama recta real y contiene todos los números. Aquí, por ejemplo, empieza en el 0 y lleva el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y aquí llega hasta el 11. Pero en general esta recta puede seguir hacia adelante, llegar hasta el 100, hasta el 1000, 10.000, etc. Llega hasta el infinito. Y de esta manera también llega hasta el menos infinito. Si se dan cuenta, aquí es el 0, para allá son números positivos, 1, 2, 3, pero para la izquierda son números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, y continúa hasta el menos infinito, entonces llega hasta el menos 100, 1000, menos 10.000, menos 100.000, menos 1 millón, menos 10 millones, menos 100 millones, etc. Entonces vamos a explicar un poco más adelante también, no se preocupen si no logran entender qué son los números negativos, vamos a abordarlo poco a poco, pero en general recuerden que aquí hay números positivos y negativos. Los números negativos son los que se restan, por ejemplo, podríamos tomar el 8 más menos menos 5. Menos 5 es un número negativo. Entonces tenemos 8 más menos 5, nuestro primer número negativo. Y esto no es más que hacer 8 menos 5, pues es 3. La diferencia es que aquí podríamos tener, por ejemplo, un número negativo mayor que un número positivo. Por ejemplo, podríamos tener menos 5 más 3. Y aquí pues sí puede surgir un problema, porque ¿cómo vas a restarle a 3 menos 5? Por ejemplo, en el mundo real tendríamos 3 canicas y quieres quitar 5 canicas. ¿Cómo puedes quitar 5 canicas? No se puede, solamente puedes quitar las 3. Sin embargo, un concepto de aquí de números negativos es que ahora tienes menos 2 canicas. O sea, esto físicamente no existe, pero podríamos interpretarlo como el que le debes a alguien 2 canicas. Entonces, cuando te compres más canicas, recuerda que a alguien le debes 2 canicas. Entonces, tendríamos que el resultado menos 5 más 3 es igual a menos 2. Y esto lo podemos ver aquí en la recta real. Por ejemplo, aquí está el 3 y aquí está el menos 5. Entonces, a menos 5 le está sumando 3. Es decir, lo que vas a hacer es te vas a situar en el menos 5 y vas a avanzar 3 unidades hacia adelante. Aquí, 1, 2, 3. Y si se dan cuenta, terminas en el menos 2. Entonces, por eso el resultado menos 5 más 3 es menos 2. Otro ejemplo podría ser menos 4 más 5, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es situarnos en el menos 4. Aquí está el menos 4. Y vamos a avanzar 5 unidades hacia adelante. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos en el 1. Entonces menos 4 más 5 es igual a 1. Veamos otro ejemplo. Tengamos el menos 8 más 6. Entonces nos situamos en la recta real, en el menos 8, y avanzamos 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminamos en el menos 2. Más adelante explicaremos un poco mejor sobre los números negativos,
Ahorita simplemente me interesa que los conozcan. No se preocupen si no los entienden. Y por ejemplo, podríamos tener otra expresión como menos 3 menos 2. ¿Qué hacemos? Nos situamos en el menos 3, pero ahora es menos 2. Entonces, en lugar de avanzar unidades hacia la derecha, lo que vamos a hacer es avanzar unidades hacia la izquierda. Entonces, nos situamos en el menos 3 y avanzamos 1 y 2. Entonces, terminamos en el menos 5, por lo que tendríamos que menos 3 menos 2 es igual a menos 5. Repito, ahorita simplemente es una introducción, simplemente conozcan estos números y más adelante, si tienen dudas, vamos a ir explicando paso a paso qué son los números negativos, cómo hacer expresiones algebraicas, cómo resolverlas, despejar, etc. Por el momento simplemente es una introducción para que vean que las letras no son más que números. Existen un concepto que se llama números negativos y no hay nada que temer. Puede parecer complejo al inicio, pero vamos a ir tratando de explicar paso a paso para que se logre entender y vamos a ir avanzando con este libro que es el de Álgebra de Baldor. Vamos a ir resolviendo los ejercicios y espero que este curso les sea de mucha utilidad. Sin más por el momento, me despido.